La clase de hoy hablaremos sobre los alfa-aminoácidos, refiriéndonos especialmente a los aminoácidos que forman parte de las proteínas en los seres vivos. Los objetivos de la primera parte de la clase de aminoácidos son explicar las características químicas de los L-alfa aminoácidos presentes en las proteínas o aminoácidos estándar, distinguir los tipos de aminoácidos estándar según su estructura, ser capaces de reconocer tipos de modificaciones covalentes en los aminoácidos y además reconocer aminoácidos de importancia biológica que no están en las proteínas. Esta es la estructura general de un alfa-aminoácido, o sea, nos referimos a un tipo de aminoácidos en particular que está presente, como ya mencionamos, en las proteínas en los seres vivos. ¿Qué característica tienen estos alfa-aminoácidos? Lo primero es que tienen un grupo carboxílico unido a lo que denominamos el carbono alfa. Este carbono alfa es el primer carbono denominado alfa por convención, pues el grupo funcional, que es el grupo carboxílico, está unido a él. Y también estos alfa-aminoácidos van a tener un grupo amino que también se encuentra unido a este carbono alfa. Además, estos alfa-aminoácidos van a tener un grupo o cadena lateral denominada R que va a ser variable en los distintos alfa-aminoácidos. De estos 20 alfa-aminoácidos que vamos a revisar, cada uno va a tener un grupo R, una cadena lateral diferente. Y además, otra característica de los alfa-aminoácidos que forman parte de las proteínas es que son denominados carbonos quirales. En relación a lo anterior, los 4 grupos que van a estar enlazados al carbono alfa van a ser diferentes, lo que hace que este carbono alfa sea un carbono quiral. ¿Qué importancia tiene que el carbono alfa de los aminoácidos sea un carbono quiral? Primero es recordar que carbono quiral significa que este carbono tiene 4 sustituyentes distintos. Como ya mencionamos, un grupo alfa carboxílico, un grupo alfa amino, un hidrógeno y una cadena lateral variable R. Estos están dispuestos en distintas posiciones. Imaginemos que el carbono está, como se muestra en la figura, en el centro de una pirámide y en sus vértices van a estar cada uno de estos diferentes grupos. Lo que además implica que el grupo carboxílico y el hidrógeno van a estar hacia adelante en el plano, considerando que el carbono alfa está en el plano de la hoja. Hacia atrás se van a encontrar los otros grupos, el grupo amino y la cadena lateral. Esto da la posibilidad de que existan 2 configuraciones espaciales o 2 posiciones en el espacio para estos grupos. Acá vemos cómo un alfa-aminoácido podría cambiar la posición de la cadena lateral de la derecha a la izquierda y estos compuestos van a ser isómeros. Tienen una misma fórmula química, pero van a tener una distinta
configuración espacial. Eso es lo que se denomina enantiómeros, pues estos dos son estructuras no superponibles. La denominación de estas estructuras, una de ellas se le antepone la D de dextrógiro y la otra la L de levógiro, pues utilizando un instrumento, el polarímetro, y haciendo pasar luz polarizada a través de soluciones con cada uno de estos compuestos puros, el que tiene la configuración L-aminoácido es capaz de cambiar el plano de la luz polarizada que va en una dirección y girarlo hacia la izquierda. Sin embargo, si tenemos una solución con un D-aminoácido, con la otra configuración, al pasar la luz polarizada que va en una sola dirección, esta cambia de dirección hacia la derecha. Pues los aminoácidos que constituyen las proteínas son todos L-alfa-aminoácidos, exceptuando la glicina, que ya vamos a ver cuál es su estructura, que no cumple con la condición de ser quiral, pues no son todos sus sustituyentes iguales. La cadena lateral de la glicina, R, es igual a hidrógeno, por lo tanto, al tener dos hidrógenos, no cumple con la condición de quiralidad. Revisemos ahora los 20 aminoácidos que componen las proteínas de los seres vivos. Tenemos un primer grupo de aminoácidos cuyas cadenas laterales van a ser grupos hidrocarbonados, carbono-hidrógeno. Bueno, el más simple y que igual queda en este grupo es la glicina, cuya cadena lateral es un hidrógeno. Como habíamos mencionado, la glicina no tiene la característica de un carbono alfa quiral, por lo tanto es un alfa-aminoácido. Acá aparece el nombre propio, glicina, y su abreviatura de 3 letras y su abreviatura de 1 letra. Pasemos a la alanina, que tiene una pequeña cadena lateral constituida por un grupo metilo. La valina ya tiene 3 carbonos, en donde los hidrógenos del carbono beta están sustituidos por grupos metilos. Fíjense que esta estructura va a ser hidrocarbonada y en general va a tener características más bien apolares. Estas entonces son cadenas abiertas. De lo contrario, cuando hablamos de una cadena que se cierra, en realidad es un anillo. Y a eso se refiere alifático, aquellas cadenas abiertas. Y acá está la leucina, que tiene más carbono y tiene una disposición particular. La isoleucina recibe su nombre debido a que tiene la misma cantidad de carbono, pero la disposición de los átomos es distinta. Pasemos ahora a aminoácidos que tienen en su cadena lateral un grupo hidroxilo o un azufre. El primero es la serina. Fíjense que tiene el grupo metilo que tiene la alanina, pero uno de los hidrógenos está sustituido por un hidroxilo. Pasemos a la cisteína, que contiene el grupo sulfidrilo. Es, si se fijan, muy similar a la serina, solamente cambia el hidroxilo por el grupo sulfidrilo. Y pasemos a la treonina. La treonina ya tiene en su cadena lateral 2 carbonos, pero el carbono que está en posición beta contiene el grupo hidroxilo. Pasemos a la metionina, que contiene una cadena más larga y está en esta cadena unido un azufre. Otro aminoácido particular, la prolina, ¿no es cierto? La prolina tiene un grupo de carbonos y una cadena que está formando un anillo con el
grupo alfamino. En realidad está formando un anillo al unirse con el nitrógeno del grupo alfamino. Esa es la prolina. Tenemos entonces aminoácidos aromáticos, en donde la cadena lateral va a contener un anillo aromático. O sea, esto está hidrocarbonado, esto representa el grupo benceno, y fíjense que acá tenemos el grupo metilo. Esta es la fenilalanina. Esto le va a dar características bastante hidrofóbicas a esta cadena lateral. Sin embargo, si a uno de los carbonos le agregamos un grupo hidroxilo, este anillo aromático, este grupo, esta cadena lateral, va a ser un poquito más hidrofílica. Y esa es la tirosina. El triptofano, esto corresponde a un anillo de 6 carbonos más uno de 5, que además contiene un nitrógeno. Otros aminoácidos que se les denomina básicos, puesto que, considerando la denominación de Bronsted-Lowry, son sustancias básicas aquellas que son capaces de unir protones. Y en este caso se muestra como la cadena lateral. Este es el grupo imidazol, que es capaz de unir un protón en esta posición, y esta cadena lateral a ciertas condiciones de pH va a quedar con carga positiva. Esta es la histidina con su grupo anillo imidazol. Acá tenemos la lisina, que lo mismo tiene una cadena de 4 carbonos más un grupo amino que va a estar en posición, este es el carbono alfa, beta, gamma, delta, epsilon. En posición epsilon tiene un grupo amino y este puede captar un protón y por lo tanto va a quedar con carga positiva. Y acá tenemos también la arginina con su grupo guanidina, que tiene grupos amino y que también uno de estos aminos puede captar un protón, por lo tanto es una base y va a generar una carga positiva en la cadena lateral. Y por eso estos aminoácidos se denominan aminoácidos básicos. Y también tenemos aminoácidos ácidos y sus amidas. En base al concepto de Bronsted-Lowry, nosotros podemos decir que este aminoácido, que es el ácido aspartico, tiene una cadena lateral que contiene un grupo carboxílico. ¿Se fijan? Y este grupo puede donar un protón y de esta forma quedar cargado negativamente. Y también, similarmente, el ácido glutámico, que a diferencia del aspartico contiene un grupo metilo más, una cadena un poquito más larga, también tiene este grupo carboxílico que dona un protón y por lo tanto denominamos como aminoácido ácido. Y estos aminoácidos pueden tener un grupo amino que corresponde a una unión a el carbono del grupo carboxílico a un grupo amino, y eso serían las amidas de los correspondientes ácido aspartico, al que vamos a denominar asparagina. Y si el reemplazo del grupo OH es en el ácido glutámico, se va a llamar glutamina, como se fijan acá. Entonces, estos serían los 20 aminoácidos, y importante entonces que las cadenas laterales le dan distintas características a estos aminoácidos. Cuando los aminoácidos se están formando, las proteínas, cobra relevancia la cadena lateral, R. Esto es, pues, su estructura química, su estructura molecular,
va a determinar con quién va a interaccionar, ya sea con otros aminoácidos o con un medio acuoso o con un medio hidrofóbico. Acá tenemos una agrupación de los aminoácidos en relación a las características, ya sea hidrofóbicas o hidrofílicas, de esta cadena lateral. Agrupados como no polares estarían los aminoácidos alifáticos, incluyendo la prolina. Existe el índice de hidropatía que, dado un valor cada vez más positivo, o sea, de 0 a 4 a 4,5, entre más positivo el valor y mayor, implica una mayor hidrofobicidad. Por ejemplo, acá tenemos un valor de índice de hidropatía de 4,5 para la isoleucina. También vamos a tener los aminoácidos con cadena lateral con grupos aromáticos, la fenilalanina y la tirosina y el triptofano. Fíjense la fenilalanina, que tiene un índice de hidropatía de 2,8. Es un anillo benceno que es hidrofóbica, pero sin embargo en la tirosina, en donde uno de los hidrógenos del anillo benceno es reemplazado por un hidroxilo, este valor se hace más negativo. Entonces, a más negativo el valor implica que es más hidrofílico. Acá también tenemos el grupo de los aminoácidos polares, en donde están algunos aminoácidos, como por ejemplo la serina, que tiene un grupo hidroxila, la treonina, que también tiene un grupo hidroxilo, la cisteína y la metionina, que tienen azufre, y la asparagina y glutamina, que como vimos tienen un carbonilo y un grupo amino en su cadena lateral. Después tenemos a los aminoácidos que son con carga negativa, y esto por supuesto son con unos índices de hidropatía negativos porque son muy hidrofílicos. Lo mismo pasa con los aminoácidos cargados positivamente, que también son hidrofílicos. Resumiendo lo que hemos visto hasta ahora en relación a la cadena lateral de los L-alfa aminoácidos, es que primeramente cada L-alfa aminoácido tiene una cadena lateral con características químicas propias. En segundo lugar, hemos visto que en base a las características estructurales y químicas de esta cadena lateral, es posible agrupar a los 20 alfa-aminoácidos en aminoácidos alifáticos, apolares, aminoácidos aromáticos, aminoácidos con carga positiva y otros con carga negativa, y aminoácidos polares. En consecuencia, polímeros de estos aminoácidos apolares, o sea, cadenas polipeptídicas, van a formar proteínas que tendrán características químicas apolares. Y lo siguiente que veremos es que algunos aminoácidos serán modificados químicamente en su cadena lateral. Revisemos las modificaciones químicas que pueden ocurrir en alguno de los L-alfa aminoácidos. Lo primero es indicar que estas modificaciones químicas ocurren a nivel de la cadena lateral de alguno de los L-alfa aminoácidos. ¿En qué momento ocurre esto? Ocurre una vez que los aminoácidos ya son parte de la cadena polipeptídica de una proteína, por lo tanto ocurren a nivel posttraduccional o una vez que se ha sintetizado la proteína. Es muy común encontrar carbohidratos como oligo o polisacáridos unidos a
la cadena lateral de serina, treonina o asparagina. Acá, en esta figura, se muestra la unión de un oligosacárido que tiene como unidades manosa y N-acetilglucosamina y que estaría unido entonces a la cadena lateral de asparagina, que a su vez es parte de una proteína. En este caso la proteína, debido a que contiene estos grupos polisacáridos o oligosacáridos, vendría siendo una glicoproteína. Otra importante modificación química que ocurre a los aminoácidos es la formación de lo que se denomina puentes disulfuros, que se generan a partir de la oxidación de dos cisteínas. Estas cisteínas pierden los hidrógenos, o sea, electrones y protones, y se forma una unión entre estos residuos aminoácidos, una unión covalente denominada puente disulfuro. Acá se muestra la unión de los dos aminoácidos para formar un dipéptido que se denomina cistina. Como ya mencionamos, esto ocurre a nivel posttraduccional y cisteínas o residuos de cisteína de distintas partes de la cadena polipeptídica se unen para formar estos puentes disulfuro. La reacción entonces es una reacción de oxidación del grupo sulfidrilo para formar estos puentes disulfuro. Otras modificaciones de tipo posttraduccionales que le pueden ocurrir a la cadena lateral de los aminoácidos que se encuentran en las proteínas son las hidroxilaciones, que esto ocurre a través de enzimas. Veamos, por ejemplo, la 4-hidroxiprolina. Carbono 1 corresponde al carbono alfa-carboxílico de la prolínica, carbono 2 es el carbono alfa, carbono 3 y en el carbono 4 podemos ver el grupo añadido. Acá también, siguiendo la misma lógica, carbono 1 en la hidroxilisina va a corresponder al alfa carboxílico y en la posición 5, carbono 5, está la hidroxilisina. Modificaciones posttraduccionales, por ejemplo, la fosforilación. Esto consiste en que enzimáticamente se agrega un grupo fosfato a algunos aminoácidos. Quienes son susceptibles de ser fosforilados en una proteína son la serina, el residuo de treonina y la tirosina. Acá podemos ver cómo la serina es fosforilada. Ahí se muestra la serina formando parte de una cadena polipeptídica, por lo que hablamos del residuo de serina. También pueden ocurrir reacciones de metilación, acetilación, carboxilaciones y biotinización de los residuos aminoácidos en las cadenas polipeptídicas. Podemos ver acá metilación de la lisina, en realidad hay una trimetilación, el grupo amino de la cadena lateral tiene 3 grupos metilo, acá otra metilación que corresponde a la histidina, la carboxilación del glutamato y acá está un ejemplo de acetilación que se ha observado en el residuo de lisina de una proteína. Mencionarles también que existen aminoácidos con otras funciones importantes a nivel biológico. Por ejemplo, acá tenemos la beta-alanina.
tiene un grupo carboxílico, tiene un grupo amino, pero está en otra posición. Esta molécula la podemos encontrar en el ácido pantoténico, que es una vitamina, y también en algunos péptidos naturales, pero no en las proteínas de los seres vivos. Tenemos la D-alanina, que tiene la misma estructura, los mismos grupos que la L-alanina, pero como ya sabemos, tiene una configuración espacial distinta. Esta la podemos encontrar en polipéptidos en paredes de las bacterias. El gamma-aminobutírico también es un aminoácido, tiene un grupo carboxílico, tiene un grupo amino, pero está en la posición gamma, alfa, beta, gamma. Es importante neurotransmisor en mamíferos. El D-glutámico igualmente tiene la misma estructura química que el L-glutámico, sin embargo, tiene una configuración espacial distinta. También es parte de polipéptidos en las paredes bacterianas. Importante entonces, estos no son los L-alfa aminoácidos, sino que son otros aminoácidos con importantes funciones biológicas.